Hola, soy Laura, de Arte y Terapia Integrativa. ¿Cómo estamos hoy? Esta semana vamos a hacer un vídeo muy pequeñito sobre un tema que ya comentamos la semana pasada. Estos dos últimos vídeos he estado hablando un poco más sobre el setting, sobre teoría, y ahora mismo me gustaría más hacer un pequeño inciso sobre la teoría de la arte terapia y un lazo a un trabajo que hoy en día se está viendo mucho, ¿no? El trabajo con el cuerpo, desde diferentes técnicas, como si fuera algo muy novedoso, pero que es algo que siempre ha estado allí. Por ejemplo, en el trabajo de la arte terapia hay muchos autores que han trabajado observando cómo pintan los niños. Tenemos por un lado a Arno Stern, ¿sí? Que fue maestro de mi maestra, de Bettina Eger. A partir de él se estructuró lo que sería el trabajo desde las figuras arquetípicas, desde cómo los niños y las niñas empiezan un trazo por un punto y lo van desarrollando hasta todas sus formas más complejas. Lo que aportó Bettina Eger es que estas formas, que son puntos, redondas, formas muy simples, no es que empecemos a hacerlas cuando somos pequeños y ya llega un punto que ya no las hacemos, sino que siempre nos acompañan y nos ayudan de una manera cíclica. En algún momento de nuestra vida vamos a tener tendencia a hacer más una forma u otra forma que nos va a ayudar internamente a ordenar nuestras experiencias sensoriales. ¿Sí? El cuerpo es sensación. Estamos hablando de que antes de que haya un lenguaje percibido por la persona, hay sensaciones. Un bebé, antes de poder hablar, ha recibido mucho lenguaje, y es por eso que en algún momento es capaz de hablar. Y su voz es el primer objeto transicional, ¿no? Como diría Winnicott, los objetos transicionales son estos objetos que se perciben como reales y mágicos al mismo tiempo, que en los niños pues, se identifican con estos juguetitos que utilizan para ir a dormir, para sentirse seguros. Es un objeto que es tangible en el mundo real, como un muñeco o un osito, pero que el niño o la niña, al relacionarse con ese objeto, porque se relaciona con ese objeto desde su pensamiento mágico, le atribuye cualidades del cuidador o cuidadora cuando el cuidador o cuidadora está ausente. De esa manera, ese objeto, aparte de ser un objeto material, también se transforma en un objeto simbólico. Y eso es, los símbolos son este precursor de el lenguaje verbal que es tan necesario para nosotros, para las personas, para poder comunicarnos y para poder funcionar en nuestro día a día. Entonces, Arno Stern, él era pintor, entonces su trabajo era desde la observación de la pintura pura y dura. Observó millones de personas, sobre todo niños y niñas, pintar en diferentes culturas, en diferentes partes del mundo, y descubrió que todas las personas humanas hacemos los mismos trazos. Así muy resumido lo digo, para no aburrir y para luego ir a un ejercicio práctico que creo que os va a ayudar y os va a interesar. Pero luego también tenemos aquí en España a Marisa Rodulfo, que ella habla también del trazo, pero ella tiene formación en psicoanálisis. Ella tiene una formación más relacional con lo que os decía, ¿no? Con Donald Winnicott, que es este médico británico, que los arteterapeutas siempre hacemos referencia. No sé si habéis escuchado el tema de la madre suficientemente buena. O sea, en su observación, con la práctica con sus pacientes, él observó esta variable, ¿no? ¿Qué hace que un niño o una niña prospere en su vida? Los papás y las mamás no son perfectos, pero pueden ser suficientemente buenos. Entonces, detectar este suficientemente bueno es detectar aquello que el cuidador o cuidadora
puede ir dando estas miguitas para que el niño o la niña tenga ese deseo de crecer, de ir comiendo estas miguitas e ir asimilándolas. No es tan bueno ser un padre o madre perfecto, que eso no existe, sino estar muy atentos en nuestra escucha, como papás, mamás, si somos figura primaria, ¿no? Que es el papá o la mamá, o como figuras secundarias, que seríamos pues los terapeutas, las terapeutas y los educadores y las educadoras. Esta figura secundaria es una figura de apoyo al papá o a la mamá, porque cuando se encuentran en momentos de bloqueo y de dificultad en los que se encuentran con una situación que ven que no tiene herramientas, esta segunda figura, esta figura secundaria del terapeuta, del educador o la educadora, según el caso, es la que brinda este apoyo suficientemente bueno al papá y a la mamá para que a su vez puedan ser suficientemente buenos, bajar su nivel de ansiedad, de no sé qué está pasando, que entiendan la situación en la que se encuentran, la situación de desarrollo no solo de su hijo, de su hija, sino también de ellos como familia, qué es lo que necesitan para seguir avanzando conjuntamente y a partir de ahí poder crecer. Pues esta es la figura nuestra, ¿no? De los terapeutas. Y en el caso de las personas que tenemos una formación más psicoanalítica, o en este caso esta mujer que está mucho más especializada en estos temas y ha hecho esta investigación tan enorme sobre el trazo en los niños y las niñas, observan cosas bastante similares, en mi opinión, a lo que podrían observar otros profesionales de las artes plásticas. Y es que estos trazos son una pulsión, un impulso de movimiento que nuestro cuerpo quiere hacer, desea hacer. Es necesario para el cuerpo expresar ese movimiento. ¿Por qué? No se sabe porque son movimientos que aún no han sido procesados por el lenguaje, por la conciencia. Pero ¿qué pasa? Que si no se pueden expresar, no se pueden entender, no se pueden ver, si no se pueden ver, no se pueden entender, si no se pueden entender, ahí hay un proceso de evolución interna que necesita el niño, la niña, cuando son pequeños, o incluso nosotros cuando somos adultos en algún momento de cambio, ¿no? Estamos desarrollando un deseo de hacer, aún no sabemos qué es, pero primero tiene que poder expresarse ese impulso, ese deseo inconsciente. Y con la pintura, con el dibujo, con el modelaje, con el movimiento del cuerpo, nos dan estas herramientas no verbales que van más allá de la palabra para que se pueda expresar este inicio, ¿sí? Y este sería el punto de la arteterapia, que no sería tanto como que la arteterapeuta o el arteterapeuta está con una lupa diciendo, oh sí, ya sé qué es lo que quieres expresar. No, no tengo ni idea de qué es lo que quieres expresar, pero sí con la observación del cuerpo, del trazo, del dibujo, se puede detectar que hay una energía, una pulsión, un deseo que está conectado con la vitalidad de la persona que necesita espacio. Entonces es poder ser suficientemente hábil como para darle este espacio y luego ya poder sostenerlo cada uno, cada una con la técnica que haya aprendido. Por eso, aparte de observar, también es importante estudiar y estar siempre al día, ¿no? Para poder dar un apoyo correcto a las personas. Pero el tema está, que si hago este vídeo es para que tanto personas usuarias del servicio de arteterapia como otros profesionales que me estáis mirando o personas que estéis en alguna institución, poder acercar un poquito más
el que desde mi punto de vista es el kit de la cuestión de por qué es importante trabajar con las herramientas terapéuticas y dejar a los arteterapeutas hacer de arteterapeutas y no delegar siempre estas funciones a psiquiatras, psicólogos o médicos que seguro que tienen mucha buena formación científica, pero no tienen un ojo artístico para poder observar sutilezas que los artistas somos, pues somos mejores observando eso porque nos hemos dedicado mucho a observar antes de hablar, como los bebés, ¿no? Cuando están a punto de desarrollarse, que primero observan, primero son esponjas de todo lo que hay y luego a partir de ahí pues ya pueden expresar. Pero pueden expresar ¿por qué? Porque también saben que en su entorno hay un código de comunicación y pueden comunicarse porque están en el proceso de entender ese código. Entonces yo creo que también en España estamos un poco, bueno, siempre un poco en el día de la marmota, de que estamos dando vueltas a lo mismo, pero también creo que hay un punto en el que hoy en día más profesionales del sector sanitario y del sector también educativo tienen más conciencia de que para abordar los problemas complejos, como pueden ser el desarrollo temprano o el desarrollo en adolescentes o el desarrollo en salud comunitaria, son procesos que necesitan de varios enfoques trabajando conjuntamente. Y ahí es donde los arteterapeutas podemos poner nuestro granito de arena, que en mi opinión es darle este punto de calidez y de humanidad a la comunicación desde aquello que es genuino y para cada persona, para cada uno y para cada una. Entonces os voy a proponer un pequeño ejercicio para experimentar una forma de manera corporal, ¿sí? Para ver si puedo ilustrar todo eso que he dicho con palabras que quizá pues algunos habéis entendido un poco, otros menos, otros habréis dicho esta mujer lo está explicando muy simple, yo sé más. Bueno, esto es el nivel intelectual, pero ahora vamos al cuerpo, que es el que realmente para mí es importante porque es donde vivimos, es nuestra casa. Entonces, os voy a proponer un ejercicio de conciencia de una forma, que yo la voy a expresar de una manera, pero para cada uno de vosotros o de vosotras va a tener un significado diferente. Vamos a sentarnos tranquilamente. Vamos a respirar, a dejar ir el aire. Y voy a ser consciente de los puntos de apoyo de mis pies y de la base de mi columna. Y voy a respirar, tal y como estoy ahora, sin intentar relajarme, sin intentar modificar lo que hay, simplemente respirando y observando cómo estoy. Y a través de respirar voy a observar el movimiento, el micromovimiento que genera mi cuerpo. Que en mi caso es un movimiento como hacia arriba y hacia adelante y luego hacia atrás y hacia adentro. Pero es mi movimiento, observar el vuestro. Y poco a poco voy a ir trasladando este movimiento a los brazos y a las manos.
Si quiero trabajar corporalmente, puedo quedarme aquí. Si quiero trabajar visualmente, puedo tener preparado una libreta y un bolígrafo o un lápiz. Yo os recomiendo el lápiz porque es más suave, pero como queráis. Y simplemente ir haciendo este movimiento en la libreta. ¿Cuánto tiempo? Eso es difícil de decir. Es cuando estoy satisfecho con este movimiento y ya me apetece hacer otro, ahí ya lo dejo. Te puede salir algo, un garabato, como sea. No es tanto el mirar el resultado del garabato, sino el resultado visual que te produce el garabato con el resultado corporal que te produce haber hecho ese trazo. Y ver qué relación has establecido ahí entre tu mundo interior y el mundo exterior. Lo que tú sentías en ese momento que estabas haciendo el trazo es lo mismo que te produce ese dibujo, esta imagen, en mi caso. Cuando la observas, ¿ha tenido coherencia lo que tú sentías interiormente con lo que tú sientes al visualizar esa imagen y rememorar esa experiencia corporal que has vivido? Ahí tenemos un punto de partida, de expresión, de un primer impulso que nos podría llevar a un trabajo que, según el enfoque, puede ser más dirigido al aprendizaje de la creatividad, a la terapia o a la pedagogía a través del arte, según el tipo de trabajo que vayamos a realizar. Pero el punto de inicio siempre es el mismo, es conectar conmigo y conectar con un lenguaje que me sea facilitador para que mi mundo interno pueda, por lo menos un poquito de este mundo interno, pueda encontrar un lugar donde vivir fuera. Y siempre va a haber desajustes, siempre va a haber algo de decir, oh, es que yo cuando lo estaba sintiendo estaba imaginando y luego el resultado ha sido esto. Vale, entonces aquí tenemos un punto de trabajo, por ejemplo, en creatividad, de cómo puedes hacerlo para refinar esta técnica para que exprese mucho más aquello que tu mundo interior ha experimentado y que deseas compartir con el mundo. Ahí hay una línea de trabajo que, en el caso del taller de creatividad intuitiva que hago en el Museo Apelles Fenosa, es el que trabajamos. En el ámbito del museo trabajamos usar los lenguajes artísticos como un medio de comunicación para crear conocimiento. ¿Conocimiento sobre qué? Conocimiento sobre cómo se genera el arte, sobre cómo podemos empatizar con el hecho de crear y de esta manera poder relacionarnos con las obras de arte desde un sitio más genuino, que no sea solo, que también está bien, el cartográfico de la historia del arte o de la museografía más tradicional, que también tiene que estar, pero el arte, si ha nacido, si existe, es porque hay una emoción que necesitaba ser expresada. El arte existe antes de que exista la escritura. Las primeras impresiones artísticas que se conservan eran en el Paleolítico, cuando
Lo único que tenía la gente era una cueva donde vivir y se usaban los pigmentos para poder hacer siluetas de manos o pequeños trazos con diferentes colorantes a partir de animales o a partir de minerales. El arte ha existido siempre, desde que existe la conciencia humana. Entonces, ¿cómo no vamos a sentir empatía por una obra artística? Una obra artística que no nos crea empatía, no nos crea interés para aprender. Y ese para mí es el punto principal a trabajar en cómo las personas se dirigen a una obra de arte contemporánea o a una obra de arte de cualquier época, porque en el fondo del fondo lo que hay es que detrás de esa obra hay unas personas que las crearon, unas personas que sintieron unas emociones y las tradujeron a un medio material para que se pudieran preservar. Y querían que eso se preservara porque creían que eso era importante, porque creían que eso era parte del fundamento de su cultura y de su civilización. Y ahí, para mí, está el kit de la cuestión, de recuperar ese vínculo con cómo creamos los humanos y detrás de cada cosa creada, qué impulso hay y si ese impulso te resuena con lo que tú estás creando o no. Ahí tenemos un punto muy afinado para poder trabajar nuestra brújula interna y qué es lo que atraemos a nuestra vida. ¿Dónde nos acercamos? No nos acercamos casualmente a una persona, a un lugar, a un trabajo, a una comunidad. Siempre que nos acercamos a algo externo es porque dentro de nosotros hay un deseo que quiere expresarse y quiere encontrar en el mundo real una resonancia de ese deseo. Por lo menos es como intento ahora abordarlo para poder, bueno, hablar un poquito sobre de qué se tratan los talleres de creatividad intuitiva y un poco crear conciencia de que la arteterapia puede tener varios usos. Y para eso pues voy a dedicar algunos vídeos a poder explicar o ejemplificar matices que creo que son importantes a tener en cuenta para que no quede... Bueno, como siempre, ¿no? Siempre todo se puede malentender, pero personalmente estoy un poco harta de que se diga que la arteterapia y las manualidades son lo mismo, por ejemplo, con todo el respeto para las manualidades, pero es otra cosa, es otro proceso y se tiene que conocer y se tiene que entender, porque si no, esto hace que muchas veces caigamos en estos grises donde hay confusión y no se entiende nada y no sabemos muy bien por qué un taller vale 50 euros y otro vale 5 o otro es gratuito, o a veces no sabemos muy bien los arteterapeutas cómo podemos contribuir a nuestro lugar de trabajo con las herramientas que tenemos. Y creo que tenemos muchas herramientas y podemos aportar a diferentes trabajos y a diferentes tipos de empresa de muchas maneras diferentes. Y ahí está el trabajo. Bueno, espero que os haya resultado útil. Si es así, comentar, compartir, decirme si os parece interesante o si queréis que hable de otro tema. Aquí estamos para eso, para poder comunicarnos y para que nos podamos acercar de alguna manera con personas que aún no nos hemos visto físicamente. Gracias y nos vemos la semana que viene.